Entonces, en ese sentido, pues la administración pública, si comete un error y le da favor de un administrador, lo siento. Si existe una sanción para el funcionario público que cometió el error, eso tiene que ventilarse en la vía administrativa interna institucional. Pero una vez que un funcionario público emite un acto administrativo tan firme, le da todos los derechos y obligaciones al administrado como tal. En ese sentido, pues vemos que cuando realizamos la argumentación jurídica en estos tipos de aspectos, debemos de decir por qué. Como les comentaba, mi cliente tuvo que buscar de registros oficiales, y como la inseguridad jurídica en el país es así, que te cambian de leyes cada mes, comencé a revisar los registros oficiales y pude buscar, ¿sí? Pude identificar, pude buscar una norma que se apegaba a los derechos de mi cliente. Entonces, en materia administrativa, como los funcionarios públicos como tal verifican que esté en la ley para ellos poder proceder a hacer algo, y si ellos ven que la ley no dice, ellos se cruzan las manos y no hacen nada. Por eso que el derecho administrativo como tal tiene que dar un giro, tiene que aumentarse. La doctrina aquí en el país, como establecen otros países, la doctrina se debe aplicar aquí en Ecuador para efectos de que los funcionarios públicos no denieguen los servicios y no denieguen por falta de conocimiento y falta de norma los reclamos, derechos de peticiones de los administrados, los ciudadanos, etc. Entonces vemos que la argumentación jurídica es algo muy importante, ¿no?, de realizar. Si usted habla al funcionario público con doctrina, no le hacen caso. No le hace caso. Por lo general, miren, las fuentes del derecho, existen tres fuentes del derecho: la fuente primaria, que es la ley; la fuente secundaria, de que es la doctrina; y la fuente del derecho, que está en tercer lugar, es la jurisprudencia. ¿Ok? Entonces, en materia de derecho administrativo, solo, lamentablemente en Ecuador, que no debería ser así, solo funciona la fuente primaria del derecho, que es la ley. Si en la ley, reglamento, no está establecido, el burócrata, funcionario público, no se mueve. Es lamentable porque desconocen la doctrina como tal, como fuente del derecho. En ese sentido, pues, por eso que ustedes ven tantos reglamentos, regulaciones, etcétera, de una ley, emanan resoluciones tras resoluciones tras resoluciones, y obviamente eso da inseguridad jurídica al país. Por ejemplo, uno de lo que se acostumbra en materia aduanera o en materia de rentas, por lo general los famosos pagos indebidos. Los procedimientos de solicitud de devolución de pagos indebidos está regulado en el Código Orgánico Administrativo como tal, y en materia administrativa está regulado totalmente, ¿no? Cuando paga usted más un tributo y solicita que le devuelva el efectivo o título de crédito como tal. Y para efectos de que no se necesita mucha argumentación jurídica en ese sentido, pero sí se necesita hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica? Es de una u otra manera, con la finalidad de poder usted soportar jurídicamente algo, las pruebas como tal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en los procedimientos de pagos indebidos, que son procedimientos administrativos que nacen de una acción administrativa como tal, usted lo que va a solicitar es comprobar que efectivamente usted pagó. El tributo era esto, yo pagué esto, está de más esto, solicitas hacer cálculo, presentas el reclamo, cumple los requisitos que establecen similares al 142 de COGEP, solicita usted la devolución del dinero, le abren un expediente administrativo, se hace un término de prueba en materia administrativa y ahí consecuentemente le otorgan o le deniegan el procedimiento de cobro indebido. Y esto es una acción administrativa, ¿no? Se abre un expediente, le abren un procedimiento, abre una providencia de admisión si cumplen los requisitos de ley. Hay un tiempo para proponer la demanda, para reproducir las pruebas, para reproducir cada uno de los argumentos que usted ha expuesto, y luego se da a usted un acto administrativo, que es como una sentencia administrativa, para no decirlo más o menos, en el cual le da a usted el derecho para que usted pueda reclamar lo pagado indebidamente. En ese sentido, pues, existen en la práctica que son procedimientos muy sencillos al momento de realizar, pero aquí, más que argumentación jurídica, lo que más se solicita son las pruebas para poder soportar la petición, ¿okay? Porque lo que se establece en la ley
en materia administrativa simplemente es que se compruebe que se ha pagado indebidamente. ¿Sí? En ese sentido vemos eso. Ahora, por ejemplo, tengo un caso de un cliente de que ha pagado en el Ministerio de Trabajo multas de más. ¿Sí? Entonces, ustedes me preguntan, bueno, abogado, ¿y qué legislación, si hablamos en derecho administrativo, qué legislación en materia laboral que regule el Ministerio de Trabajo dice los faculta a ellos de devolver la plata? No establece, no existe un procedimiento que el Ministerio de Trabajo pueda devolver indebidamente pago, pero sí existe el derecho de petición, el que está regulado en el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución y el artículo 32 del Código Orgánico Administrativo, que es un derecho de petición. Usted solicita que le devuelvan lo que ha pagado en calidad de depositario, depositante. ¿Okay? Como usted depositó, además solicita la restitución de por el artículo 2033 del Código Civil como norma supletoria. En ese sentido existen herramientas de poder hacerlo en el tema de pagos indebidos, pero no todo está regulado como tal, ¿sí? Entonces vemos de que hay que buscar herramientas, la forma, cómo yo voy a hacer la petición como tal, cómo voy a argumentar jurídicamente, como le estaba diciendo el Ministerio de Trabajo. Si va cualquier persona y dice, no, pero chuta, el Ministerio dice, el Ministerio no ha hecho ningún acuerdo ministerial en el cual existe un mecanismo, un procedimiento para devolver los dineros, ¿qué hacemos? No, y vamos a la doctrina, no, perdón, a la norma supletoria, que es la ley. Como hablamos que derecho administrativo, todo está en la ley se establece de que se puede devolver cuando alguien ha depositado de más o alguien ha depositado un dinero que se dé de una forma determinada el uso. Si es que no se usó de tal manera, puede solicitar la restitución del dinero. Es ahí donde, como norma supletoria, el Código Civil tranquilamente le puede dar herramientas a la administración pública para que ejecute los procedimientos como tal. Porque pagos indebidos se puede existir en cualquier tasa, derecho, que usted pueda pagar, no solamente el SRI y la aduana, pero hay herramientas. Claro, hay falta de regulación al respecto, pero estos procedimientos administrativos se los puede manejar de esa manera. Entonces, los métodos de peticiones que existen, ¿no? Las peticiones sencillas que les decía, ¿sí? Las peticiones sencillas, las acciones administrativas, ¿ok? Ahora, como les decía, ¿no? Cada una de estas, tanto el derecho de petición como las acciones administrativas, las pretensiones deben ser concretas. Usted decir, necesito esto, no que por acá, que necesito que me haga un informe, que solicito que me aclare esto, no, pida algo concreto cuando se están lesionando sus derechos. Y siempre se fundamente, cuando usted haga un derecho de petición, una acción administrativa, en el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución y el artículo 32 del Código Orgánico Administrativo. Son dos artículos fundamentales para que usted pueda argumentar un derecho de petición. ¿Okay? Antes existía el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, pero ya fue derogado como tal. Sí, incluso le puede servir para que el día de mañana usted pueda solicitar pues, un silencio administrativo positivo, que como ya sabemos ya no es 15 días, sino 30 días, que es lo que ha establecido la norma que se ha regulado en este momento, que es el Código Orgánico Administrativo. Ahora bien, eso en cuanto al derecho administrativo como tal. Y en cuanto a lo judicial, que es otro asunto. En lo judicial sí se ve las tres fuentes del derecho, que hablamos, la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia, aquí en Ecuador, la ley de carácter vinculante es la que existen 3 fallos de triple reiteración, ¿no? Entonces existe fallos de triple reiteración, es vinculante, es de forma directa. Se convierte en unos tratadistas, dice que los fallos de triple reiteración subsiste de la doctrina y es una fuente primaria del derecho, porque dice que es obligatorio, es vinculante, todas las entidades tienen que cumplir eso, o sea, es una ley como tal. Hay otros tratadistas que dicen que la jurisprudencia, por más reiterativo que sea, ¿sí? No nace del legislativo, sino nace de lo judicial. Pero bueno, ahorita nos estamos andando a hablar de esos temas de fuentes de derecho, en algún momento vamos a hablar, pero en materia judicial, en argumentación jurídica como tal, sí se aplica las 3 fuentes del derecho, ¿sí? Para efectos de cómo nosotros podemos utilizar correctamente las fuentes
del derecho, la argumentación jurídica en lo judicial, primero, como las regulaciones y el sistema de oralidad se aplica ya en el país de acuerdo al Código Iberoamericano y también en derecho penal, obviamente, hace muchos años, la oralidad. Hay muchas interrogantes que se dicen los colegas, ¿no? Sí, antes, cuando se presentaba demanda en el código anterior, usted proponía en la demanda dos cosas, ¿sí? Y no decía nada más y ponía por ahí 2 o 3 prohibitas, y el juez admitía la demanda, calificaba la demanda, llamaba junta de conciliación, le abría un término de prueba, cerraba el término de prueba, pero se alargaba, ¿no? Se alargaba porque ahí pedían confesión judicial, etcétera, inspección judicial, pericias, etcétera, y eso se alargaba los juicios. Pero con el nuevo sistema que establece el principio de oralidad, concentración y otros principios procesales, ¿sí? Y concentración, se ha determinado que ya los procesos deben de ser rápidos, ¿sí? Los procesos dicen de que al proponer la demanda del artículo 142, 143, dice que usted debe de incluir las pruebas. Si usted no incluye las pruebas, usted no puede reproducir el juicio. Y ahí es donde vamos nosotros a analizar, ¿no? La forma de cómo argumentar jurídicamente, cómo nosotros vamos a poder realizar los trabajos en la vía judicial. Si el artículo 142 me dice con claridad qué requisitos debe tener la demanda, ¿sí? Nombre del actor demandado, dirección de domicilio, etc. Los fundamentos de hecho, de derecho como tal, asimismo, fundamento de hecho, antecedente, fundamento de hecho y de derecho. Fundamento de hecho es lo medular de una demanda judicial. Muchas personas dicen que la hermenéutica jurídica, la argumentación jurídica es la argumentación en derecho como tal. No siempre es así, no siempre es así. La argumentación jurídica nace de los hechos, nace de lo fáctico, donde usted descubre el problema, donde está la litis. Porque donde está la litis, usted puede argumentar con las fuentes del derecho. En ese sentido, los fundamentos de derecho deben de ser claros, precisos y concisos. Usted puede poner en los fundamentos de derecho lo máximo, las normas jurídicas, la doctrina, jurisprudencia, etc. Pero si sus fundamentos de hecho no son claros, no va a poder tomar una decisión correctamente. Por eso es que hay un principio jurídico que se llama sententia libello. Es un principio jurídico en latín, que en español significa el juez tiene que sentenciar conforme al libelo de la demanda. El juez sentencia conforme al libelo de la demanda. ¿Sí? Ese principio, hay países que lo identifican que el juez debe sentenciar al libelo de la demanda es en la pretensión. Pero hay otros países, incluso tratadistas, que establecen de que cuando hablamos de que el juez debe sentenciar conforme al libelo de la demanda, nace del hecho, porque la demanda nace del hecho, de la litis, más allá de lo que yo pretendo. Porque yo puedo pretender en un juicio que me paguen $200 millones en un juicio. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué quieres que te pague 200? Ese es por qué. El objeto, no la finalidad. El objeto en una demanda es lo fundamental en materia judicial. Cuando ustedes proponen la demanda, ya sea laboral, ya sea civil y mercantil, se debe identificar. Por ejemplo, en materia laboral, ustedes vienen en materia laboral, y he visto muchos casos, ¿no?, que incluso he tirado abajo muchos juicios, que vienen personas que demandan, abogados demandan, y dicen, señor juez, y le ponen y le redactan, ¿no?, que mi empleador, entre comillas, me dijo, el día de hoy estás despedido, vete, no te quiero ver aquí en la oficina, así que estás despedido. Cierran